Usamos el aire solo para respirar. Atravesamos las redes a máxima velocidad. Llegamos a cada punto del planeta. Somos Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias. Bueno, muy buenas tardes, como siempre el lunes con toda la energía, con todas las buenas noticias y de las otras también, pero bueno, vamos a poner siempre la mejor cara. Vengo de juntarme con las secundarias que llegaban con decenas de miles de firmas para apoyar el aborto legal, así que en este momento nomás en el frente del Congreso están haciendo su foto colectiva secundarias y secundarias, lo que nuestra amiga Luciana Pecker dice, la revolución de las jóvenes, de nuestras hijas. Y bueno, las noticias de último momento en el cabeza a cabeza por el aborto legal, seguro y gratuito es que le agradecemos muchísimo a Susana Jiménez, que acaba de darnos el apoyo. También en las últimas horas el gobernador Juan Manuel Urtubey de Salta se manifestó a favor, Facundo Moyano, bueno, una serie de diputados y diputadas que están expresando su adhesión al proyecto de ley, más allá de sus personales convicciones, porque muchos de ellos son profundamente católicos o tienen una fe religiosa, pero está primando de alguna manera pensar en la salud colectiva y bueno, en los derechos de las mujeres. Así que en ese aspecto estamos muy contentas. Y bueno, y a las 17 horas vamos a estar en la marcha contra los códigos o los proyectos de código de la reta en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben, hemos venido hablando en muchos programas sucesivos el problema en la ciudad del extractivismo urbano y lo que está sucediendo con estos proyectos de ley del nuevo código urbanístico y el nuevo código de edificación, que básicamente van a duplicar la construcción en la ciudad de Buenos Aires con departamentos de 15 metros cuadrados, en lugar de que los mínimos ahora más habitables eran de 30 metros cuadrados, con aulas en las escuelas que pueden ser hasta de 9 metros cuadrados, y con problemas graves de accesibilidad para las personas con discapacidad, sin espacios verdes, sin prever infraestructura. O sea, es como que quieren duplicar la cantidad de habitantes de la ciudad sin la infraestructura necesaria, ni en escuelas, ni en salud, ni en nada de lo que tiene que ver con el transporte. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando, pero hoy nuestra marcha es desde Diagonal Norte hasta la legislatura, o sea, Diagonal Norte y Florida hasta la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a las 17 horas. Ahí nos vemos y te contamos más porque bueno, se viene una batalla fuerte en la legislatura por estos temas y si no lo entiende la legislatura será judicial. Bueno, como les había prometido, nuestra bienvenida a la diputada Carla Pitiot. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un bueno, gusto. Habíamos hablado, creo Sí. que alguna vez por teléfono en el programa, pero nunca te habíamos podido tener acá. Muchas Estamos muy gracias contentas. la verdad que por la convocatoria, porque ya es verdad que nos estuvimos cruzando en eventos vinculados con los derechos de las mujeres, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y contanos un poco de tu historia, porque sabemos que venís de el sindicalismo, que sos una dirigente sindical. Entonces, bueno, nos interesa por un lado tu visión de lo que está pasando hoy con el mundo del trabajo, en particular con las mujeres, pero también, bueno, estamos en un momento donde se pierden fuentes de trabajo, donde hay una situación crítica económica, así que nos interesa tu posición. Sí, yo provengo del mundo sindical, yo digo que casi por casualidad ingresé a la política, pero mi forma de hacer política siempre, desde que ingresé a la Auditoría General de la Nación, fue a través del sindicato, fue mi manera de expresar la forma de ponerme en servicio y
y el sindicato es un lugar excepcional para eso, porque es un lugar donde la solidaridad es el primero de los valores. Y la verdad que en mi sindicato me siento muy cómoda, y el tema justamente de los tiempos que se vienen tiempos de reforma laboral, se vienen tiempos de empezar a evaluar en serio la problemática que tenemos en la Argentina y a nivel global respecto de brecha salarial. Creo que donde nos encontramos la otra vez fue justamente en una charla vinculada con esto, con cómo las mujeres han salido del espectro privado al público, pero no de la misma manera se han insertado en igualdad de oportunidades con los hombres. Entonces, esa brecha se sigue agigantando y las legislaciones de todo el mundo tienen que ir acompañando esta inserción de las mujeres en el mundo del trabajo. La brecha digital entre mujeres y hombres también es enorme y tenemos que promover políticas vinculadas con que accedan a lo digital, al comercio electrónico, y creo que ahí tenemos una responsabilidad enorme, los sindicatos, y una responsabilidad enorme los legisladores. A nosotros nos han remitido en marzo un proyecto de ley con mucho pompa y platillo respecto de la equidad en el trabajo, y la verdad que ha quedado muy a mitad de camino ese proyecto, todavía no fue girado a legislación del trabajo y a mujer, pero todavía no ha sido tratado ni siquiera en las comisiones de asesores, y ahí tenemos que estar muy atentos, que no se apruebe rápidamente pensando que cambiando la terminología y poniendo equidad de género en el trabajo ya estamos solucionando todos los problemas, que realmente la mujer tiene un problema en el ámbito de trabajo, tanto público como privado, porque lo demuestran los números. Los números demuestran que existe una brecha de más del 25%, casi 27% entre lo que cobran los varones y cobramos las mujeres, que el acceso a puestos de decisión en las empresas es muchísimo más dificultoso para las mujeres que para los hombres. Entonces, tenemos que realmente ver cómo modificamos la ley de contrato de trabajo, cómo hacemos que compartamos los roles mujeres y varones y que sean, por ejemplo, la apertura de la discusión de las licencias familiares, empezar a hablar de eso, de licencias familiares, no de licencia maternidad, paternidad. Como sabés, desde más o menos 1987 se empezaron a presentar los primeros proyectos en ese sentido, y recuerdo cuando yo fui diputada nacional, varios proyectos míos de Stolbizer, y nunca se pudo tratar. De más, en la ciudad de Buenos Aires logramos llegar con Laura García Tuñón hasta la sanción de un proyecto de ley, pero fue el propio sindicato de la ciudad de Buenos Aires, UPCN en su momento, recuerdo, y SUTECBA, que le pusieron reparos porque no estaba incluido en lo que ellos habían discutido con el gobierno de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que obviamente son necesarias acciones afirmativas, y también nosotros hemos venido trabajando, y desde el INADI también, en lo que es las empresas por la diversidad y en modificar prácticas, pero hay cosas que se pueden hacer, tipo voluntariamente con las empresas, y otras que se deben hacer obligatoriamente. Exacto. O sea, la ley de contrato de trabajo hay que cumplirla. Pero orden público, es orden público, pero los sindicatos podemos hacer mucho si hay realmente voluntad interna del sindicato. A nosotros nos pasó en la Auditoría General de la Nación. Nosotros tenemos la posibilidad de ampliar las licencias porque nosotros no nos rige la ley de contrato de trabajo. Y ahí es donde uno tiene que buscar los consensos con los auditores para lograr ampliar derechos de las mujeres y de las trabajadoras de los organismos. ¿Cuál es tu sindicato? Asociación de Personal de Organismos de Control. Bueno, ahora te digo algo. ¿Por qué los sindicatos no cumplen con el cupo laboral femenino? Y eso es una responsabilidad, y yo me he venido peleando no con uno, con varios ministros de trabajo, no solo con el actual, sino con el anterior, con la anterior, etcétera, porque realmente el Ministerio de Trabajo no puede aprobar los convenios colectivos o las listas que se presentan y homologar aceptar una conducción de un sindicato si no se cumplió con la ley de cupo. Y eso no lo objetan, y para las mujeres de adentro del sindicato es una dificultad tener que ellas presentar la demanda. Y el Consejo Nacional de la Mujer antes, en una época lo hizo, en la época de Franganillo, esto se hacía con las listas, pero después se planchó y nadie lo hizo. Vuelvo a insistir, me parece que hay una cuestión de, por supuesto, de política de respeto al cupo. Nosotros tenemos cupo sindical desde el 2002, fueron muchos años de pelea desde el 91 que ustedes diputadas, pudieron lograr el cupo en
en el Parlamento, y recién en el 2002 pudimos lograr tener cupo sindical. Es decir, como decía María, no solo en las comisiones directivas, sino también representando en los convenios, y cuando te sentás en la paritaria tiene que haber un cupo de mujeres de los sindicatos. Nosotros lo cumplimos y somos bastante estrictos para cumplirlos porque pasa por los filtros de la comisión directiva, y si vemos que no se cumple con el cupo, nosotros esa lista no la pasamos para aprobación. Tiene que haber todo una cultura del respeto hacia el cupo, y este proyecto del que me parece que es tal vez lo más importante que menciona el proyecto que se elevó desde el Poder Ejecutivo, es el respeto a la paridad, habla de paridad o igualdad en las comisiones directivas. Entonces lo que hace es que se modifique la 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, y que se respeten en los convenios colectivos, o sea que haya un control mayor por parte del Ministerio de Trabajo para que los sindicatos respeten. Ahora, si no empezamos por casa, es muy difícil. Me parece que hay una deuda pendiente del sindicalismo. Vos ves lo que es el secretariado, y la verdad que da bastante pena que nosotros nos digamos que respetamos y que estamos en pos de los derechos de los trabajadores, y no hay mujeres en la comisión directiva de la CGT tripartita. Es bastante contradictorio. En tema económico ni que hablar, porque todas las fotos que hemos visto del último tiempo del gobierno con sus equipos de economía, primero la foto del gabinete es Macri y en un rinconcito Stanley y Bullrich, y todos, que además son 20 y pico de varones. El equipo económico, hasta Lagarde le llamó la atención. La cultura de champaña. Lagarde lo retó a Duhovne. Y además... Te faltan mujeres. Pero además, bueno... Estás corto de mujeres. Estás corto de mujeres, le dijo. Pero además de gastarlo, encima vienen las imposiciones del fondo. ¿En qué nos vamos a perjudicar y cuáles son los aprietes de este acuerdo? Es absolutamente inevitable que yo mencione que hace 7 meses, cuando ocurrió la elección de octubre del 2017, en una charla que tuvimos acá en este mismo programa con tu columnista, que él decía que consideraba que la reelección del 2019 ya estaba jugada a partir de esos resultados. Bueno, viste que la realidad es dinámica. No, bueno, sí, pero digamos, me parece que hay que tener, para entender esa dinámica, hay que entender la dinámica estructural que tiene el país y que tiene la economía, que tiene su propia economía. A partir de ese momento, en todos nuestros encuentros mensuales, vos te ibas digamos, bastante espantada de las cosas que yo te contaba, haciéndote fotografías y películas de lo que era esa dinámica estructural. El gobierno, los representantes gubernamentales, pero también aquellos economistas, digamos, que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, durante todo este tiempo batieron el parche sistemáticamente respecto a que el gran problema argentino era el déficit fiscal, que no se puede gastar más de lo que ingresa. Todas las noches te bajan línea diciendo hay que achicar el gasto, hay que reducir el gasto. La nata se mandó, bueno, no sé, esta fin de semana, pero... corta, por eso. Ese tipo de frases hechas que esconden otro tipo de realidad, que la realidad concreta es que el gran problema argentino es el déficit del sector externo, la ausencia de dólares. Nosotros ya habíamos visto que en la dinámica de los 2 años, 2016-2017 y los 4 meses del 2018, el agujero en dólares alcanza casi los 100.000 millones de dólares, entre, digamos, balanza comercial negativa, pérdida por turismo, pérdida por pago de intereses de deuda al exterior, tanto del Tesoro como de las empresas, y fundamentalmente fuga. Todo eso, a mí me interesa focalizarnos en la fuga. Bueno, la fuga también sabemos que es estructural. De eso veníamos hablando con tu amigo Claudio Lozano, que bueno, 20 pero años pero atrás, esto es constitutivo de, punto número 1, el nivel de transnacionalización que tiene la economía, pero también yo no lo denominaría un problema cultural, para mí es un problema estructural el tema de la fuga, y por eso muchos sectores del establishment consideran que la gran solución a este tipo de desequilibrios es la dolarización. Vos podés recordar la disputa que hubo en el año 2001, y así terminamos, entre el grupo devaluador y el grupo dolarizador. Hoy esa dinámica no existe, en mi opinión,
porque en teoría vos hoy tenés un gobierno que representa un sector importante del poder, pero que aparentemente estaría fracasando en su mandato. Quiero decir, en mi opinión, el llamado al Fondo Monetario Internacional o el acuerdo que se está firmando en este momento es la verificación empírica del mayor fracaso del gobierno respecto a las políticas que llevó adelante. Acordate que este es un gobierno que dijo que iba a ser evaluado por la baja de la inflación y consecuentemente por la baja de la pobreza en la Argentina. Bueno, difícilmente nosotros podamos en el año 2019 hacer una evaluación positiva del gobierno, o sea que dicho por sus propias palabras, ¿no? Ahora, vamos al acuerdo específico. Desde el punto de vista específico es un acuerdo por unos 50.000 millones de dólares, pero de los cuales son efectivos unos 15.000, que serían efectivos ahora en una semana o en 2 semanas. ¿Y con eso van a pagar intereses de la deuda? Los otros 35.000 podríamos denominar que es una especie de crédito contingente en función de ciertas urgencias o de ciertas circunstancias, pero atado a condicionantes. Claro. Ahora, esos condicionantes que pueden ser posteriores no incluyen los condicionantes previos que tienen que ver con, la carta de intención que va a firmar Argentina por estos 15.000 millones. Esta carta de intención implica un ajuste fiscal monstruoso en un contexto de achique. Pero de un achique que va a tener fundamentalmente impacto sobre los salarios de los empleados públicos, pero no solo sobre los salarios, sino sobre la estabilidad laboral de los empleados públicos. Están echando gente, Garraham. Porque estamos hablando de masa bruta salarial. Las transferencias a las provincias, vinculado fundamentalmente a cuestiones también que, pese a haber derivado estas cuestiones a las provincias, a educación y salud. O sea, fundamentalmente el tema de la obra pública, el gran agujero en la obra pública que se va a producir, que ellos pretenden reemplazarlo por los PPP, la participación público-privada, lo cual tengo mis dudas que se pueda compensar una cosa con la otra. Mirá, sobre todo habiendo obras que están en curso, porque eso decían que no lo iban a tocar, pero ¿cómo pueden, si hay obras que están en curso y no hay plata? Para que vos tengas una idea, lo que se espera de déficit fiscal primario para el 2018 coincide con lo que Duhovne dijo previo a la ida al fondo, el reconocimiento a la ida del Fondo Monetario Internacional de Macri del 2.7. Ahora, si uno toma el agregado 2018, 2019, 2020 y 2021, el ajuste es del 3.7 del PBI, que implica un ajuste del orden de los 500.000 millones de pesos actuales. O sea, es un número monstruoso que va a tener un impacto directo en el empleo, en la actividad. O sea, estamos hablando de un ajuste violento. Yo quiero recordarles que la última vez que Argentina fue a un concepto de déficit cero y una estructura como de este tipo como la que estamos planteando, implicaron 4 años de depresión y el final con el blindaje al mismo FMI, con el mega canje y con los 22 muertos del año 2001. O sea, a mí, en mi opinión, insisto, esto es el reconocimiento de un fracaso estrepitoso. Ahora, no solamente estamos con el déficit fiscal, sino que hay un marco institucional que el Fondo Monetario pretende instaurar sobre el Banco Central, la modificación de la Carta Orgánica que veremos si pasa a diputados y senadores. Mi deseo es que no pase porque... Lo empeoran todavía. Porque primero, darle estabilidad como si el presidente del Banco Central o el directorio del Banco Central fuera un ente que viene de Marte, digamos que no pertenece a este país y entonces la política monetaria es absolutamente independiente de las necesidades del país o de la voluntad popular incluso. Porque lo que se intenta es que el directorio del Banco Central quede fijado a partir de estar nombrado, si bien por sugerencia del presidente con acuerdo del Senado, pero para removerlo va a hacer falta los 2/3 del Senado, lo cual va a ser altamente improbable esa remoción. Esa remoción. Y por otro lado está el famoso tema de la bomba de las LEVAC. La bomba de las LEVAC sería desarmada en un año, durante el lapso de un año, quedando solamente en manos de los bancos, un 40% de las LEVAC existentes, y rescatadas esas LEVAC con títulos públicos. O sea, el Tesoro emitiría títulos públicos
con profundidad en el mercado, que pudieran vender en el mercado, con ese dinero rescatan las letras inmovilizadas en el Banco Central que vienen de la época del gobierno anterior y con eso rescatarían las LEBAC. O sea, un reconocimiento de que las estrategias antiinflacionarias que tuvieron que ver con esta bomba de tiempo de las LEBAC que alcanza el $1.200.000.000.000, otro número monstruoso, alrededor de $50.000 millones, también fue un fracaso de parte del Banco Central. Pero en el Congreso de la Nación, ante algunas medidas que venía tomando el gobierno, hubo alguna resistencia, algunos proyectos alternativos. Pero bueno, es preocupante, por ejemplo, que habiéndose puesto de acuerdo toda la oposición en materia de tarifas, el veto de Macri. Sí, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Esto lo van a cuestionar judicialmente? Sí, nosotros lo venimos cuestionando ya desde nuestro partido, el Frente Renovador, antes de que saliera de estar discutiéndose en el Congreso. Nosotros ya lo veníamos debatiendo. Desgraciadamente, cuando la política no escucha, uno tiene que terminar judicializando las cuestiones. Lo mismo se pasó durante el verano, ustedes recuerdan, ningún verano es tranquilo en la Argentina con el mega decreto de Macri. ¿El que no escucha es la política? Sí, no, ¿Quién no escucha? Yo creo que no cuando el gobierno no escucha la demanda estoy hablando en forma metafórica, política y justicia. Entonces uno tiene que, las cuestiones que deberían resolverse en el Congreso, cuando te meten un decreto donde están tocando cuestiones vinculadas con que debieran haber pasado por el Congreso, en enero tuvimos que nosotros desde el Frente Renovador meter un amparo para parar un megadecreto que en realidad debió haber pasado sin lugar a dudas por el Congreso, porque se estaban debatiendo cuestiones que tenían que ver con tarifas, con ajuste y demás. Entonces, vuelvo a repetir, uno termina judicializando los temas que debería resolver con consenso en el Congreso. Con tarifas pasó exactamente lo mismo. Con tarifas pasó que toda la oposición se puso de acuerdo para poder modificar las tarifas y determinar una política tarifaria diferente, y el gobierno, vamos a decir la política del gobierno nacional, no la escuchó y anticipó su veto. Todos sabemos, y los que somos abogados y los que somos políticos, que el veto forma parte de nuestra Constitución Nacional, pero el abuso del veto, sabiendo que estás tratando un tema tan sensible como es el de tarifas, y no cualquier tarifa, es la tarifa de las fábricas, de las empresas. Pero Carla, estás hablando de Macri, que en la Ciudad de Buenos Aires tuvo 117 vetos. Bueno, en ese es el ranking, el ranking de vetos. Lo mismo pasó con la emergencia. Ustedes recuerdan, apenas yo había asumido, nosotros también nos pusimos de acuerdo para sabiendo cómo era el índice de despidos y que se estaban incrementando los despidos, la emergencia laboral, también la aprobamos por mayoría en el Congreso y la terminó vetando también. Te quiero poner un ejemplo vinculado a lo que estás diciendo, que me parece que es absolutamente relevante, porque yo creo que ustedes tienen un arma fundamental. El Ejecutivo, específicamente Finanzas, cuando coloca deuda, pone en los fundamentos como elementos necesarios y suficientes para poder hacer ese endeudamiento, para poder llevarlo adelante, la ley de presupuesto del año anterior y la ley de administración financiera, como si eso alcanzara, cuando el artículo 75 de la Constitución dice que es resorte de... Bueno, entonces acá habría una colisión entre el contenido de la ley, porque por otro lado la ley de administración financiera dice que hay que pedir específicamente a diputados cualquier autorización de endeudamiento, a menos que sea con organismos multilaterales de la cual Argentina sea parte. ¿Por qué te digo esto? Porque ya están diciendo que este acuerdo, con lo, digamos, controvertido que es, no debería pasar por aprobación de diputados, cuando la Constitución dice explícitamente que es debe ser así. De los mismos. Y además nosotros también tenemos un papel fundamental y tenemos que también usar ese arma, que es la Comisión Bilateral del seguimiento, bicameral del seguimiento mixta de seguimiento de la deuda. Costó armarla, ¿no? Y sí, costó un montón armarla. Hay comisiones que la verdad es que uno entiende... Bueno, hay algunas que no están armadas. Yo quiero recordar que la bicameral para designar defensor del pueblo de la nación, a mí me dijeron, esperá, tranquila. Defensor del pueblo sí está armada, está constituida, pero hasta el fin del año pasado había propuestas. A ver,
Cayó. No, la comisión cayó y este Claro, año no la este volvieron año a constituir. No se constituyó, nada. No se constituyó, y también lo mismo pasa con el para Defensor designar de del niños, niño. niñas y O adolescentes. sea, hay muchas deudas pendientes del Congreso donde nosotros, a ver, el Congreso es el que tiene que controlar al Poder Ejecutivo. Tenemos un control, además de político, un control fundamental en el equilibrio de poderes. Otro tema fundamental es presupuesto, Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda y también la Auditoría General de la Nación, que la Auditoría General de la Nación, como órgano de asistencia técnica del Congreso, tiene que verificar el tema de la deuda. Está bien que es un control ¿qué pasa? El ex posterior. post, ese es el problema. Lo que yo veo, a ver, pero más allá del ex Totalmente post, de acuerdo. más allá del ex post, mi experiencia, sobre todo, yo hago un seguimiento muy exhaustivo de la auditoría de la ciudad. Sí. No de la misma manera he seguido los temas de la Auditoría Nacional. Pero más allá del ex post demorado, también tiene que ver con que con esos informes que rinde cuenta al legislativo, después tampoco pasa mucho, Claro. no pasa nada. Entonces, es raro que la auditoría, que tiene poder para hacerlo, tome la iniciativa de judicializar. O sea, a ver... No tiene facultades la Bueno, Auditoría en General de la ciudad, Nación. En la ciudad que tiene, a veces inicia algún juicio y pasa a la justicia penal en casos escandalosos, Excepcionales, sí. y después tampoco pasa nada. O sea, si haces todo el seguimiento no pasa nada. Sí se utilizan los informes para después que sean Se judicializados por otro lado, debate. y se incorporan a las causas, se han incorporado muchas de las causas de corrupción del gobierno anterior y de este. Ustedes recuerden el correo, o sea, el informe de la Auditoría, los dos informes de la Auditoría General de la Nación debieran formar parte posiblemente, y deben haberse girado, debió haber sido así, girado a la Oficina Anticorrupción por En toda la cuestión vinculada a correo. En la causa Mendoza se toman todos los informes, Sí, pero sí. después, digamos, en la vida real y sobre Es la todo hay otra voluntad cosa. política. La gente, la ciudadanía, tampoco se No hay entera demasiado. No hay conocimiento. No hay difusión pública, no salen los medios. No se sabe si no salen los medios porque la propia auditoría no difunde o porque los medios no La tocan AGN esos tiene temas. un sistema obligatorio de publicación de sus informes. Claro. Es verdad que los informes son técnicos y son muy engorrosos, pero bueno, ahí está la función de los sindicatos. Por ejemplo, nuestro sindicato traduce los informes de la Auditoría General de la Nación, los de AGCBA y los de los tribunales de cuenta de las provincias, para pasar al lenguaje más llano y que justamente sea... Es muy utilizado en nuestra traducción de informes por los periodistas. O sea, los periodistas recurren a nuestra página porque es donde nosotros lo ponemos en lenguaje más para la gente. Pero la verdad que eso también lo deberían hacer los organismos. Es la ley de acceso a la información también, que tiene que estar en pleno vigor. ¿Qué te iba a decir? Te hago una pregunta y después hacemos un poquito de música. Vi que estabas formando parte de un grupo que es un grupo bastante transversal, que estuvieron presentando una revista, que había gente de distintas fuerzas políticas, más Sí. PJ, más etcétera, y después hay otra gente del Frente Renovador que está como en sintonía y en transversalidad con la gente del Movimiento Evita, con Sí. otros grupos también kirchneristas. ¿Cómo te situás vos y cómo ves a tu espacio de cara a construir una alternativa al gobierno actual? De posición. Sí, nosotros estamos constantemente construyendo día a día una alternativa de oposición al gobierno por un tema, vamos a decirlo, hasta ideológico, tiene que ver con eso. El Frente Renovador ya es transversal de por sí, o sea, es casi un caso de laboratorio, porque la realidad es que formamos parte radicales, peronistas, hay muchos que provenimos de los sindicatos como Facundo Moyano, como Taboada, y este movimiento, que es Movimiento 21, en realidad nació como un movimiento político que abordaba temas vinculados con el movimiento del peronismo, del justicialismo, que intenta renovarse de cara a las elecciones que vengan. No es un frente eleccionario, en realidad es un lugar de pensamiento, que forman parte, bueno, el actual presidente de la Auditoría General de la Nación. O sea, acá no es cuestión de candidaturas para postularse, pero sí forman parte y formamos parte de este grupo personas que provenimos del espacio en general del peronismo, y que nos situamos hoy en esta posición, en una posición de alternativa constructiva, y entendiendo que tenemos vocación de ser gobierno, o sea, que el peronismo tiene vocación de ser gobierno.
Como vos bien lo dijiste, hay algunos del Frente Renovador que han ido y que forman parte de estas reuniones, pero lo bueno es que no tenemos la ansiedad de las candidaturas, porque lo dirige el secretario general de APO, que es Hugo Quintana, y él en realidad es secretario general de un sindicato, o sea, él no tiene una postulación, pero sí de confluencia de ideas, y muchos de los que forman parte habían sentido que habían sentido excluidos por el kirchnerismo, y ahora se sienten incluidos en este proyecto. ¿Cómo quedará? Bueno, veremos, pero me parece que está bueno una sinergia de ideas, de pensamiento. Ahí, ¿cómo ves? Está Moyano planteando que va a un paro Hubo el jueves. ¿Y qué pasa con los otros gremios? ¿Cómo? Él dijo ayer en televisión que se estaban sumando otros gremios. Ahí lo tenés. Sí, mira, justo lo estamos viendo. Sí, lo anunció y me parece que va a ser de camioneros este paro. Yo percibo de esa manera, me parece que es muy pronto de acá al jueves para que haya una posibilidad de hacer un paro general. Es muy parecido al paro de camioneros de hace unos meses. Ustedes recuerdan que también hubo un paro convocado por camioneros, pero bueno, se empieza a mostrar en parte del movimiento obrero una resistencia a las políticas. Pero no hay, discúlpame, no hay una medida de fuerza convocada para el jueves de las dos. El jueves es de las dos CTA, las dos CTA y camioneros, o sea, el grueso camionero de lo acaba de sumarse, pero pero la central CGT no está en esa. Y hay que entender que la CGT tiene dentro de la confederación, la integran muchísimos gremios importantes. O sea, camioneros es muy importante, hay que decir verdad, porque tiene una fuerza de convocatoria muy importante. Ahora, hay que ver si la CGT no se adhiere, cuáles serán los motivos de su no adhesión, y posiblemente tendrán que explicar también. Y tendrán que explicar porque en la reunión del otro día el gobierno les reconoce, o sea, el reconocimiento explícito de que la pérdida del salario real no va a bajar de los 7 puntos durante el 2018. Y es una situación muy, muy compleja. Bueno, enseguida venimos. Le mando un abrazo grande a mi amiga, la intendenta de Zapala, que estoy viendo que Zapala está rodeada y aislada por la nieve. O sea, para los que les divierte ir a esquiar, está bueno ir a la cordillera, pero mi amiga de Zapala la debe estar pasando, y junto con todos sus compañeros, bastante mal, porque bueno, esa no es una ciudad de esquí, y miren cómo está Zapala, estamos en problemas. Bueno, vamos a escuchar un chiquitín de música y enseguida volvemos con más Café con Luber, con Carla Pitiot y Alejandro López Mieres. Marchando te conocí, parando dije que sí, y desde el 8M, loquita quedé por ti. Fue tanto el clamor, que mareadita quedé. Yo me emborraché. Cómo libera la marea feminista, cómo libera la marea antimachista, cómo libera la marea del deseo, cómo libera la marea ni una
conocido en un formato diferente. Somos la evolución de la radio. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Bueno, y estamos a horas nomás del debate del aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación, contando, sumando, restando, multiplicando, voto a voto, llamando por teléfono, las actrices militando a todo vapor, llama de un lado un cura, de otro lado llama una actriz y ahí... O actores. Actores también están llamando. ¿Te llamaron los actores? ¿Quién te llamó? No, a mí no me llamaron, pero sí algunos compañeros. Yo creo que me podrían haber llamado, ya sabían cuál era mi posición. Yo lo manifesté siempre. Me parece que la importancia de haber manifestado de entrada mi posición y de compartir yo tengo amigas del mismo bloque que están a favor del aborto, como es Cecilia Moró, como son otros compañeros a los que esto a nosotros no nos divide. O sea, por más que estemos divididos, hayamos estado, vos que estuviste, María José, que estaban de un lado los diputados a favor, otros en contra, y en el medio los expositores, la amistad trasciende. Y lo importante de este debate, que es histórico, podés estar de acuerdo o no con el proyecto, con el último dictamen, es que nos hemos podido escuchar con respeto, hemos podido hacer el ejercicio de la tolerancia, que yo creo que hace unos años, no sé si hubiésemos estado con esa capacidad de escucha de lo que tal vez no estamos de acuerdo o nos podía llegar a molestar. Nadie se sintió, por lo menos en general, salvo algunas honrosas excepciones, nadie se sintió ni interpelado, porque creo que es el ejemplo de una ley donde no se debate un posicionamiento político de un partido político. Acá se han dado total libertad para dentro de los partidos y está bien que así sea, está bien que no exista ese posicionamiento único, porque ahí es donde se hubiesen cometido tal vez la mayor de las injusticias, que tal vez acompañar un dictamen u otro donde no había... Bueno, la experiencia demuestra que eso es imposible. Yo te digo, he visto, primero como asesora en el 83 yo vi el debate del divorcio, sí, donde excomulgaban a los diputados y diputadas y hubo que liberar los bloques y cada uno tomar su posición. Lo mismo con equiparación de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Y recuerdo también el debate de la cuota del cupo de las mujeres. Pretendían tener, bueno, primero recordemos que votaban mayoritariamente y abrumadoramente solo varones, o sea que... Ya la composición era... Pensá que era muy difícil esos debates porque había en Senado 2 mujeres y eran todos varones, y nosotras gritando desde las tribunas. Mirá con paridad, con un 37% de mujeres solamente en la Cámara de Diputados se aprobó, y todos los artículos vinculados con paridad en la reforma electoral, que después no prosperó, los artículos vinculados con eso habían salido todos en forma mayoritaria, aprobados por diputados y por diputadas. O sea, y había resistencia al principio. Y bueno, y fueron 2 meses de escucha de exposiciones en el debate, y bueno, y mañana tendremos dictamen. ¿Cuándo se va a...? Igualmente hay materiales importantes que está acercando el CELS y otras organizaciones mañana para los diputados. ¿Cuándo crees que se va a aplicar la paridad? ¿En qué elección? 2019. Se tiene que aplicar, así lo dice la ley. O sea que ahí es para todos los cargos nacionales. Exacto. Y en las provincias está discutido quiénes sí, quiénes no. O sea, para cargos nacionales, diputados y senadores se va a tener que aplicar sí o sí. Ahí va a ser también la implementación. Estábamos hablando con algunas diputadas de que hay que estar con el ojo atento porque en algunos casos va a haber que impugnar, y en las provincias lo bueno es que hay buenas noticias recientes de provincias que también han aprobado para cargos provinciales la paridad. Se está discutiendo mucho en Tucumán, se está discutiendo, bueno, en Santa Fe se aprobó. Son pasos enormes, o sea, uno sabe que ampliando y la ley nacional ayuda muchísimo para estas cuestiones, y ojalá que con la paridad tengamos congresos
legislaturas y también consejos deliberantes paritarios, porque eso nos engrandece también, ¿no? No, y también para todo lo que estábamos hablando de las medidas que tienen que ver con derechos de las mujeres en el mundo del trabajo, en lo laboral, es muy importante que cambie ese porcentaje porque hay más mujeres conscientes de la situación de las mujeres. Pero decinos, Ale, ¿hay algún proyecto que desde los espacios de oposición se esté planteando o legislativamente para enfrentar esta movida del Fondo Monetario, sus condicionamientos? Bueno, no, yo acabo de mencionar hace un rato que Pero podría digo, las plantearse la centrales inconstitucionalidad de ciertas leyes, digamos, por lo menos de ciertos artículos de ciertas leyes vinculadas con, no es delegable la potestad de diputados en el tema deuda. Entonces, pero esto es histórico, por otro lado. Esto es histórico. ¿Vos te acordás a ver, perdón. Esto es histórico. Yo era diputada Sí. esto pasaba y nos desgañitábamos, o sea, en la época de Menem, por lo menos de lo que yo tengo registro, claramente en la época de Menem, en la época de Kirchner, en la época de Cristina. Bueno, a ver, yo creo que esto se dirime en otro plano, se dirime en la calle, no se dirime ni siquiera en el plano judicial, porque no se dirime en el plano judicial porque no tiene ningún tipo de sentido. Sí, de alguna manera me parece que podría ser un aporte importante de diputados a la hora de discutir el presupuesto Eso, 2019, es central empezar a modificar estas delegaciones, que el Ejecutivo se los toma, porque no creo, desde el punto de vista de la posición de finanzas o de la posición del Ejecutivo, directamente no lo van a consultar al Congreso. O sea, estas cartas de intención son firmadas por ellos, no van a pasar por el Congreso ni tienen la intención. Pero por otro lado, yo creo que Macri, y empezamos esta charla hablando de la reelección de Macri o de las proyecciones que había hace 7 meses, bueno, yo creo que Macri ha elegido tardíamente, para aquellos que lo pusieron en el poder, confrontar con la sociedad argentina. Porque lo que se viene va a ser muy complejo respecto a un ajuste salvaje, que pienso que van a empezar a aumentar los índices de desocupación. Hoy, la sola consecución en el tiempo de las tasas altas va a determinar que toda la cadena de pagos industrial y comercial esté frenada. Los cierres de las pymes, como digo, las suspensiones, etcétera, ya lo hemos vivido. Si vos y apostás a lo financiero, bueno, ellos pero es que efectivamente, y no solo eso, alguno puede pensar que 50.000 millones de dólares es mucha plata. Los pasivos que tiene potenciales que tiene Argentina son mucho más grandes. Yo te hablaría del orden de acá a fin del 2019 de 100.000 millones de dólares, en tanto y en cuanto los pasivos en pesos, quiero decir los plazos fijos, las LEVAC, no se quieran convertir a dólares. O sea, o vos te vas a un tipo de cambio explosivo, un tipo de cambio, digamos, prohibitivo, una hiper, o, y esto es lo que yo considero es el plan de muchos sectores del poder, no digo del gobierno, sino del poder, algo que se postuló en el año 2001, se postuló en el año 2002 e incluso en la elección del 2003, algunos potenciales ministros de Economía de algunos candidatos, que era la dolarización. ¿Por qué? Porque el efecto directo de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica la eliminación de la potestad de la política monetaria para el gobierno. El Banco Central deja de hacer política monetaria. Los dólares que se reciban van a ser vendidos al mercado por parte del Tesoro y va a pasar a estar absolutamente prohibido la asistencia al Tesoro de parte del Banco Central vía adelantos transitorios, ¿recordás? El famoso artículo 20, vos estabas en el Congreso en ese momento. ¿Cómo olvidarlo? Y las utilidades contables que pudiera llegar a tener el Banco Central. Por consiguiente, el Banco Central es pasivo en ese sentido. Y me parece que esto es profundamente peligroso porque se convierte en garante, todo este proceso se convierte en garante del pago de la deuda. El Fondo Monetario Internacional pasa a ser el garante de un ajuste no solamente para cobrar en el futuro su propia deuda, sino para que Argentina no vuelva a caer en default y sea el garante de su propia deuda, de una deuda monstruosa que en los 2 últimos años y pico creció 100.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el total de la deuda ahora? La deuda a fin del 2017 estaba en el orden de los 320.000 millones de dólares, se licúa una parte en pesos,
pero en términos de Producto Hoy. Bruto Interno, porque además, ¿te acordás esa famosa discusión de deuda en manos del sector privado, en manos del sector público? Sí. Esto que van a hacer con el tema de las LEVAC convierte toda la deuda en el sector público en manos del sector privado. En resumen, con la caída del PBI en dólares por la devaluación, es altamente probable que Argentina se acerque al 70% De su de PBI. relación de deuda a PBI, y les recuerdo que la crisis del 2001 ocurrió con el 52%. Bueno, Ni no lo convoquemos pensemos. ni lo pensemos. ¿Qué Pero- proyectos están impulsando ustedes desde la oposición, desde el Frente Renovador, como alternativas a estas políticas de ajuste? Lo escuché de Mendiguren, pero había Sí, como sí. 5 o 6 proyectos No, hay dando vueltas. hay proyectos de Mendiguren, de Marco Labaña. Nosotros tenemos, por supuesto, hay proyectos de ley con los que tenés que llegar a consensos, porque igual sabés que hay proyectos también del kirchnerismo, de toda la oposición, vinculados también con, por ejemplo, una reforma impositiva, un impulso también a las empresas. Ustedes recuerdan que O sea, lo que en está el- pasando con las pymes es terrible, por terrible. eso... A ver, no es que solamente estén abortando las, No, de, están las de cerrando. producción, lo que sea. El panadero, el Están cerrando, pizzero, no, no. pueden sobrevivir No los pueden sobrevivir. pequeños negocios. ¿Qué Por vamos eso a que hacer lo con que esto? nosotros habíamos propuesto con las tarifas era súper razonable, o sea, no era un proyecto ni demagógico, ni imposible, por supuesto que tenía un costo, pero siempre el costo lo tiene que pagar la gente, o sea, estoy hablando del ciudadano. Podríamos haber logrado por lo menos la posibilidad de una conversación con el Poder Ejecutivo. Ellos de ninguna manera querían hacer ninguna concesión, no la hicieron, de hecho es el resultado. ¿Ha habido alguna Anticiparon su reunión veto. con las fuerzas de oposición? ¿Con Massa se reunieron después de la elección? ¿Después en algún momento llaman a... Bueno, digamos, a ver, a la expresidenta supongo que no la llaman. No, todos los Pero bloques digo, no nos reunimos juntos, todos los bloques de la oposición, pero sí hay conversaciones entre los líderes de los bloques, y la verdad es que no tiene que ver con ningún armado de frente. Tiene que ver, Electoral. sí, Tiene tiene que que ver ver con con la- políticas que uno quiere impulsar desde la oposición, pero no por oposición misma. Son oposición para construir un camino que tiene que ver con una demanda social a la que nosotros no nos podemos mantener. El punto, discúlpame, el punto sí. que vos tocás me parece que es central, porque no fue tocado en toda la historia de la reciente Argentina, en Sí. los últimos 30 años, y menos, digamos, en el gobierno previo, que Sí. tiene que ver con una reforma fiscal integral. integral. Es común escuchar a aquellos voceros del establishment patalear Sí, diciendo viste que hay que bajar el IVA. que la carga fiscal es monstruosa, digamos que es insoportable, pero claro, el tema es cómo distribuís la carga fiscal. Porque si vos cobraras el 100% de los impuestos en IVA, democratizás todas las pérdidas, o sea, socializás, quiero decir, Claro. todas Sí, las pero pérdidas. acá hay algunos que salen no pagan impuestos. Bueno, algunos distribuido, no tenés impuesto a la No. riqueza, no tenés impuesto a las ganancias virtuales o financieras, porque Sí. lo que pusieron realmente es una risa Sí, es una frente vergüenza. a otros Aparte, hay un países que tienen montón otra de cosas estructura. que una tienen que estructura ver- razonable, No, y ¿no? aparte hay un montón de cosas turbias que tienen que ver con el pago de los impuestos. Porque los pobres poligrillos que pagamos impuestos No a lo las puede evadir. ganancias, vamos, presentamos la declaración jurada, pagamos todos los meses y qué sé yo. Y los tipos que se la llevan en pala hacen esos acuerdos, convenios en paralelo con AFIP, con esto, con el otro, De que compensación. compensan, que no pagan, que postergan. A ver, para mí, toda la gestión anterior, enterarnos ahora de que hoy combustibles no pagaba, de que no sé quién, y un montón de pequeños y medianos productores, pequeños y medianos aportantes, no sé, los Sí, contribuyentes, sí, a los ver, profesionales, Perdón, qué los sé mortales. Yo digo que nosotros somos los mortales a Y- los y demás. Nos discúlpame. sentimos todos unos boludos. En una estructura inflacionaria como la que tenemos, por ejemplo, una persona física que tuvo ganancias extraordinarias va a pagar impuestos ahora, este mes, Terrible. sobre fin del 2017. En cambio, el que va a comprar el pan lo paga instantáneamente Claro. el impuesto. Entonces tenés una inconsistencia temporal Todo. absurda.
Por eso es una incoherencia. Por eso, a ver, abordemos de una vez por todas, pongámonos de acuerdo. Nosotros tenemos proyectos vinculados con una reforma integral. El gobierno no quiso, ustedes recuerdan lo que fue impuesto a las ganancias, cuando nosotros desde los trabajadores dijimos, el salario de un trabajador no es ganancia, es un derecho, no puede estar sujeto. Fue una promesa de campaña, a ver, nosotros nos olvidamos rápidamente, fue una promesa de campaña del macrismo de que los trabajadores no iban a pagar ganancias. Después, bueno, habrá sido un impulso del momento de la efervescencia de lograr más adeptos a los votos, pero hay que decir la verdad, o sea, cuando uno está en una campaña, aunque te cuesten los votos, bueno, es como ha dicho alguno, que si yo decía lo que iba a hacer no me iban a votar. Y bueno, pero por eso yo decía que ustedes tienen una posibilidad histórica. ¿Por qué? Porque si el gradualismo, tal cual se concibió hasta este momento, como lo concibió el gobierno hasta este momento, era sinónimo de gobernabilidad, la ruptura o la eliminación del gradualismo vía lo que estamos viendo es la pérdida de gobernabilidad para el gobierno, en este caso para Macri. Entonces, si esto es así, porque yo creo que es así, y estoy convencido de que es así, la oportunidad histórica es poder disciplinar al Ejecutivo, y ustedes tienen las herramientas. El presupuesto 2019 es central para eso. Y si ellos no lo quieren aprobar, o si de alguna manera van a seguir con el presupuesto 2018, bueno, la resistencia se puede hacer bajo otro plano, pero el posicionamiento de diputados frente al Ejecutivo es otra cosa. Igual, esto nos lleva a un debate más largo y yo estoy absolutamente convencida de que hubiera sido auspicioso que cuando se hizo la reforma constitucional hubiéramos podido pasar a un sistema parlamentario, semiparlamentario, porque realmente las debilidades institucionales que nosotros tenemos, de que cuando hay una mayoría de legisladores que no están de acuerdo con lo que en una segunda vuelta muchas veces termina siendo un presidente, parece un golpe de Estado institucional. Cuando le tratan de torcer el rumbo es como que no lo acompañan, como que lo voltean. En cambio, en ese otro tipo de sistemas, miremos lo que acaba de pasar en España, con un caso de corrupción flagrante, que lo echan a patadas a Rajoy, en Italia también. Y hay una recomposición en el Parlamento que permite que haya otro presidente y la institucionalidad no pega un viandazo brutal, sino que hay herramientas. Acá el hiperpresidencialismo nos mata. Nos ha matado siempre y nos sigue. Cuando el hiperpresidencialismo, cuando la invoca el hiperpresidente o hiperpresidenta, vamos bien. Cuando empieza a derrapar, bueno, pero y hay un hiper también jefatura de gabinete de ministros, porque con la reforma la figura del jefe de gabinete de ministros se ha convertido también en un vicepresidente o en un presidente con una importancia terrible. Vos mencionabas la ley de administración financiera respecto de las partidas, de cómo distribuir. En el Congreso quisimos bajar un poco y a ver, hemos delegado nuestra facultad discrecional que no debiera estar delegada en el jefe de gabinete respecto de la modificación de partida. Esa es otra deuda pendiente de nosotros, recuperar esa facultad. Que ocurría de facto, pero ahora lo han legalizado, digamos. Exacto. Bueno, ¿qué esperas para tus próximos meses de trabajo y de mandato en este contexto de la Argentina que nos encontramos? Sí, espero un parlamento que realmente discuta no pensando en las elecciones. Espero que realmente nos podamos dar la posibilidad de discutir realmente proyectos que amplíen derechos, que garanticen derechos. Me parece que para mí es un debate importante si podemos dar, vinculado por ejemplo con equidad salarial, es una deuda pendiente, hay que hacerlo, tenemos que estar comprometidos con esto, y la realidad es que yo confío en que así sea, que no estemos mirando mezquinamente el 2019 como única meta, y que realmente seamos capaces de entender lo que nos está pidiendo también el ciudadano, de que vivir mejor. O sea, vivir mejor es poder darle mejor educación a nuestros hijos, salud a nuestros hijos, y la realidad es que los argentinos no la están pasando bien y nosotros nos tenemos que sentir responsables de eso. No es el Poder Ejecutivo solamente, son 3 poderes que nosotros tenemos que dar accesibilidad a la justicia, políticas vinculadas, políticas que nosotros desde el Poder Legislativo le demos herramientas al Poder
Poder Ejecutivo para que las pueda ejecutar. Así que ojalá que haya mucho trabajo. Yo creo que hasta que vamos a estar medio pendientes del Mundial, pero ojalá que durante el Mundial también haya temas que quedaron postergados y que se puedan discutir en comisiones, ir avanzando de a poco. Yo tengo esperanzas en eso. Soy una diputada muy activa y ojalá que lo podamos hacer. Es un lindo congreso el que nos ha tocado y ojalá que podamos contribuir a la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Carla. La verdad que te deseamos lo mejor de los éxitos en tu trabajo personal, pero en el colectivo. Gracias. Y gracias, Ale, por acompañarnos como todos los meses. Por favor, un placer. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo en Café con Luber, pero nos estamos viendo. 17 horas marchamos desde Diagonal Norte y Florida a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en contra de los códigos inmobiliarios que pretende imponernos Rodríguez Larreta. Y por supuesto quedan 24 horas para el gran debate del aborto legal, seguro y gratuito. Algunas de nosotras venimos trabajando por esto desde hace 30 años. Es una gran emoción ver a tantas chicas y chicos jóvenes acompañándonos. Esperemos tener éxito en este debate para que haya más mujeres con más derechos y que nadie se sienta violado en sus convicciones. Y por supuesto 48 horas para que arranque el Mundial y sea como sea el debate del aborto al día siguiente, ya todo el mundo se va a haber olvidado de lo que haya pasado porque vamos a entrar en el clima mundialista y a hinchar por Argentina a lo largo y ancho del país. Así que bueno, unidos y unidas por estas luchas de una sociedad mejor y fundamentalmente por más justicia y por más derechos, espero que nos encontremos todos. Nos damos cita el miércoles a las 12 horas en la puerta del Congreso de la Nación, mega movilización para que la marea verde los cubra a todos. Un beso grande y será hasta la semana que viene. Aborto legal. Chau. Somos la nueva forma de vivir la radio. Y vos sos la parte más importante. Radio Sónica. Un espacio sin límites.